Bien, buenas tardes nuevamente. En consideración a lo que habíamos visto en clases pasadas, con lo que obedece al tema del Ministerio de Turismo, conjuntamente con unos beneficios que obteníamos nosotros al ser prestadores de servicios turísticos, pues legalmente establecidos. Recuerdan que teníamos unos beneficios que nos podíamos nosotros hacernos acreedores, pues en el caso de que obviamente nos amparemos dentro de la ley y obviamente tengamos todo perfectamente bien estructurado, como lo es nuestros permisos de funcionamiento, registro de turismo, una licencia anual de funcionamiento, etcétera, ¿no? Todo esto estará plenamente acordado para que nosotros obtengamos sus beneficios e incentivos, siempre y cuando nosotros tengamos o hayamos cumplido con toda la reglamentación que marca pues el Ministerio de Turismo dentro de la legislación como tal, ¿no? No sé si, a ver, Sebastián, ¿tú me puedes recordar alguno de los incentivos o beneficios que recuerdes en especial? No importa si te acuerdas, eventualmente no te acuerdas, pero coméntame alguno de los incentivos o beneficios que te acuerdes. Cualquiera de ellos, no hay ningún problema. Profe, yo tengo anotado, tal vez puedo leerle. Ya coméntame uno de ellos. Exoneración total de los derechos que graban los actos societarios de aumento de capital. Ya, ¿me puedes explicar a qué hacemos referencia con esto? Eso era de lo que uno tenía que dar un cierto porcentaje al gobierno de nuestra capital. Exacto. Recuerdan que normalmente o básicamente en forma anual se determina el aumento de capital que exista en mi empresa. Por obvias razones, pues se deben considerar más temas adicionales como si es que ha incrementado mi capital, pues o sea, en teoría estoy ganando un poquito más, tengo que pagar yo los impuestos al respecto. Si me acojo a esta reglamentación o a este tipo de beneficio, dejo de pagar esos impuestos, ¿no? Entonces, si me acojo a esta ley, automáticamente dejo de pagar el impuesto que está grabado sobre el importe, pues, de aumento de capital en mi empresa. Súper bien. Vamos a ver, María Paz, ¿tú te acuerdas tal vez de algún otro incentivo o beneficio? Cualquiera que recuerdes. Pocas Sí, palabras, inclusive, fresco. sí. Era uno sobre cuando se devolvía el valor de los aranceles, Muy bien, cuando usted era una persona calificada y cumplía con todos los impuestos perfecto. y era la implementación de, no sé, como traer ese objeto acá al país. La importación, ¿verdad? Entonces, en Ajá. teoría dejo de pagar los derechos arancelarios o los impuestos de aranceles que normalmente son por importación, siempre y cuando se determine esto, ¿verdad? Súper bien, María Paz. Ahora, a ti mismo te hago esta pregunta. ¿Recuerdas que mencionábamos, acogiéndonos a este beneficio en especial, si es que yo, pues, era objeto de que me puedan, de que me acoja, pues, este beneficio? Yo hago la adquisición o la importación de este bien, ¿verdad? Yo pago la totalidad de este bien o solo pago nada más parte del bien sin considerar el valor de la importación. ¿Recuerdas que habíamos hablado un poquito de esto? Entonces, aquí la pregunta Sí. es, ¿pago totalmente todo el valor que suma el impuesto del bien, más el IVA y más la importación? ¿O en su defecto pago solo el tema del valor del bien más el IVA y dejo de pagar la importación? ¿Cómo funciona este caso? En ese caso debe pagar todo y ellos se encargan de devolverle. Súper bien, esa era la respuesta correcta. Se paga absolutamente todo. Y posteriormente, tras un informe favorable, ya lo decíamos nosotros, del Ministerio de Turismo, en cual se determine, porque eso lo hacemos nosotros, ¿no? El Ministerio de Turismo no va a tener idea que nosotros importamos un bien, pero si nosotros lo hacemos, tengo que hacer un escrito al Ministerio de Turismo, que ellos determinarán justamente que este bien que yo adquirí o importé está siendo utilizado para actividades turísticas y dan el visto bueno, digámoslo de esta manera, a la Corporación Aduanera Ecuatoriana para que me devuelva los valores de importación que corresponden a los aranceles de importación, ¿verdad? O los impuestos de importación que corresponderían
y que me tendrían que devolver ellos, ya sea en cheque, en notas de crédito, etcétera, ¿no? Ellos me devuelven siempre. No es que, como justamente nos mencionaba María Paz, yo dejo de pagar esos valores, no. Al contrario, yo pago absolutamente todo y cuando hago la reclamación, como se le llama normalmente, ellos me hacen la devolución de este dinero, de este valor, en la forma en que ellos crean conveniente. Ya decía yo, una nota de crédito o pues de un cheque, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas maneras es hábil. Súper bien, María Paz. Muchas gracias. Vamos a seguir igual con el tema de incentivos que lo estábamos viendo en este caso. A ver. Bien. Aquí tenemos. Perfecto, tenemos entonces el tema de los incentivos y beneficios en general que aplica, como tú mismo mencionabas, María José, a todas las empresas que cumplan con los requerimientos exigidos en la ley. Recuerda que la normativa dice que yo para comenzar a operar, para comenzar un negocio, ya sea de turismo, cualquier otro tipo de negocios, tengo que tener los documentos en regla. Todos los permisos tengo que obtenerlos antes de iniciar cualquier actividad, en este caso cualquier actividad turística, ¿verdad? Bien, entonces, considerando esto, ya decíamos nosotros, pues el tema del aumento a capital se deja de pagar este valor, estos impuestos. Este tema de la transferencia de dominio también que habíamos hablado, que es el valor que se paga, pues por cambio de propietario, digámoslo directamente así, se deja de pagar este valor. Vamos a obtener unos créditos de las instituciones financieras para generar un emprendimiento adicional al que ya vamos a tener, ¿verdad? Esto igual juega a través del Ministerio de Turismo, que da el visto bueno, por lo general, a las empresas que trabajen y que por lo general son adjuntas o adscritas al gobierno. Por ejemplo, entidades del Estado como son el Banco del Estado, el Banco del Pacífico, que ahora pertenece al Estado, principalmente. No deja de ser igual competencia de un banco del Pichincha, por ejemplo, o otro tipo de entidad financiera que me ayude también a obtener este tipo de créditos, ¿no? Que me sirven para incrementar o expandir mi negocio turístico. Sí, estaba súper claro. Habíamos visto, pues, que el tema este de derechos arancelarios, como nos explicaba María Paz, nos comentaba María Paz, que nosotros pagamos todo el valor, ya sea en naves aéreas, acuáticas, vehículos y demás. Si es que importamos, dejamos de pagar estos aranceles, ¿verdad? Decíamos que este beneficio se considera siempre y cuando no exista producción nacional, o sea, ese bien no sea realizado dentro del país, porque normalmente se pretende, pues, que sea consumido producto nacional antes de ser importado. Pero por lo general no vamos a encontrar, como les decía en ejemplo, en la clase anterior, se me ocurre una furgoneta de algunas características de marca Mercedes-Benz, se me ocurre. Eso no lo vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Entonces, por ende, tenemos que de ley importar. Debemos cumplir con todos los requisitos para hacernos acreedores a estos bienes, a estos beneficios, digámoslo así. Muy bien. Habíamos hablado también sobre el tema de materiales de construcción, decoración, maquinaria que yo vaya a utilizar netamente en servicios turísticos, igual se amparan bajo esta finalidad. Recuerden bien que decía que el Ministerio de Turismo, después de que haya importado, hace una fiscalización, o sea, va a comprobar que en efecto el uso de estos bienes que nosotros hayamos importado pertenezcan pues a la categorización de prestación de servicios de turismo, perdón. Entonces, muy pendientes de eso. Es lo que les decía, algunas personas quizás se valen de estos beneficios para importar un vehículo súper caro y dejar de pagar aranceles. Sin embargo, yo puedo estar disfrutando de ese carro con mi familia. Eventualmente me cae una inspección, una fiscalización del Ministerio de Turismo con la corporación aduanera y me dice, a ver, ¿dónde está el vehículo que usted importó para el uso de turismo? Y no lo estoy dando uso como tal, automáticamente me atengo a las sanciones que voy a recibir, que ya les vamos a ver posteriormente. Habíamos hablado, o creo que nos quedamos hasta este artículo, en que decíamos que los gastos que se reembolsen al exterior por
por lo siguiente, como puede ser campañas de publicidad, mercadeo, ya sea cualquier tipo de campaña o publicidad que tenga mi empresa como tal en el exterior. Impresa, radial, televisiva en general, siempre y cuando fomente el turismo del Ecuador, los gastos los va a asumir netamente el gobierno como tal, ¿sí? Eso sí es bastante llamativo, porque si yo quiero promocionar mi empresa con los atractivos turísticos que cuenta el Ecuador, etcétera, pues se me ocurre, por ejemplo, viajar a Baños de Ambato, Baños de Agua Santa. Ven y conoce Baños de Agua Santa, donde están, por ejemplo, deportes de aventura, deportes extremos, podrás disfrutar de esta manera. También tenemos, se me ocurre, turismo de relax, en spa, etcétera. Entonces, esto en teoría se reembolsan estos gastos siempre y cuando yo promocione el país como tal, no netamente mi empresa, sino más bien promocione el país como tal. Además, material impreso, publicitario y la distribución también va a ser, me pueden reembolsar. El alquiler, atención, diseño y decoración de los stands en el caso de que yo participe en una feria internacional de turismo, eventualmente, pues será absorbido o auspiciado, digamos así, para que me puedan entender, por el gobierno o el ministerio del ramo en este caso. Suscripción a centrales de servicios de información, reserva y venta de turismo receptivo también lo ampara esta ley. Esto indica que si yo quiero pues ser suscriptor de algún tipo de servicios de información, de reserva, ventas, etcétera, de turismo receptivo, ojo, que recibe nada más turismo, puedo hacerlo. O básicamente el gobierno asume este valor ya netamente como tal. Aquí también, bueno, es algo así a grandes rasgos que entendemos que, por ejemplo, en promociones internacionales, el gobierno también va a asumir muchísimo valor de ese tema. Así habíamos hablado de los stands, decoraciones, pues promoción turística, información radial, televisiva, trípticos, material volante, etcétera. Todo eso nos va a ayudar también el gobierno como tal, siempre y cuando esté incentivando pues el turismo receptor. Turismo receptor es aquel que recibe, que se enfoca en recibir turistas, no en mandar turistas, acuérdense bien. Asimismo, inscripciones y afiliaciones en seminarios, ferias, como les decía, eventos a nivel internacional, siempre y cuando sean de turismo, ¿no? En el cual se vaya a patrocinar o a promocionar el turismo receptivo como tal. O sea, si yo me voy a una feria de turismo internacional en Estados Unidos, pues originalmente la afiliación a estos seminarios y demás, yo puedo mandar un comunicado al Ministerio de Turismo a decir que por favor me amparen o estoy yo amparado en esta ley para que se me ayude económicamente porque yo voy a hacer promoción del país en turismo receptivo con mi empresa. Entonces se da unas ventajas, ¿no? Justamente apoyando, promoviendo el turismo receptivo. Serán deducibles para este efecto de la determinación de la base imponible del impuesto a la renta, ni se someten a retención en la fuente. Temas netamente contables, que ustedes saben que el impuesto a la renta, pues es una declaración que se la hace conjuntamente con las declaraciones, ya sea mensuales, semestrales o anuales, de las personas naturales y jurídicas, o sea, personas comunes y corrientes o empresas, hace sus declaraciones y uno evita el hecho de pagar tanto retención en la fuente como impuesto a la renta de estos temas, ¿no? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto? ¿O estamos claros? No, profe, sí está claro. Perfecto. Igual recuerden que esta clase también será subida a la plataforma para que ustedes la puedan repasar las veces que gusten. Recuerden directamente para mantener un seguimiento o dar un seguimiento de control en este asunto, no solo en mi parte, sino más bien en parte de todos los docentes deberían eh, suscribirse a los canales, ¿ya? Entonces, cada uno de los docentes hemos abierto pues un canal donde se van a estar compartiendo toda la información o los contenidos de las clases. Para el efecto, sí sería bueno que ustedes se suscriban y eventualmente, si así lo desean, activen las notificaciones para que les llegue notificación de una nueva clase, etcétera, ¿no? Notificaciones de nuevos videos, información que tengamos en la plataforma. Entonces, pero sí, para dar un seguimiento acorde, suscríbanse para mantener igual un
contacto paulatino sobre estos temas. Sí, en la plataforma de YouTube, suscríbanse de preferencia en todos los docentes o en todas las partes que ustedes están tomando clases, especialmente. Muy bien. Vamos al artículo 29, que dice, habrá lugar al pago del impuesto a la renta, que es uno de los impuestos que les decía que nosotros tenemos que en las declaraciones hacer. Yo declaro y el gobierno me da el impuesto a la renta, me hace la devolución de este impuesto y de las retenciones de la fuente, etcétera, ¿no? Son netamente temas contables. Habrá lugar al pago del impuesto a la renta y a la retención en la fuente que corresponda si el pago se realiza a favor de una persona o sociedad relacionada con la empresa turística. Ya les voy a explicar más fácilmente esto. Dice, el SRI, o Servicio de Rentas Internas, establecerá el procedimiento para la entrega de la información sobre estos pagos. Esto indica entonces que si es que yo realizo, por ejemplo, el pago a una persona natural o jurídica, por ejemplo, una persona, sociedad o entidad que esté relacionada con una empresa turística, automáticamente yo dejo de hacer una declaración del impuesto a la renta, digámoslo así a grandes rasgos, o una retención en la fuente. Me dejan de retener dinero a mí por el simple hecho de que yo, al ser un prestador de servicios turísticos, eventualmente estoy comprando otro tipo de servicio a otra persona que igual se dedica al área turística. En este caso, hablamos, como les vuelvo y repito, de temas contables. Entonces, yo dejo de pagar impuesto a la renta, eventualmente evito que se me haga la retención en la fuente, siempre y cuando yo, por mis servicios o por mis pagos, o si es que yo compré un servicio, eventualmente estoy comprando una persona o empresa que preste igual servicios turísticos, ¿sí? Netamente contables, recuerden que sus beneficios son básicamente económicos, ¿no? Que nos van a ayudar, evitar pago de impuestos, evitar pagos de impuestos al capital, cambio de propietario, etcétera, ¿no? Básicamente estamos hablando de impuestos que a todo mundo le va a convenir porque son impuestos económicos bastante altos, ¿no? En muchos casos. Entonces, el Servicio de Rentas Internas, el SRI en este caso, establecerá el procedimiento para la entrega de la información sobre estos pagos. Yo hago igual una solicitud para el servicio, para que el Servicio de Rentas Internas me diga, de acuerdo, usted hizo este pago y compró una empresa que brinda también servicios turísticos, por ende no se le va a cobrar la retención en la fuente. Sencillo. Bien, aquí, ojo con este artículo 30, que es bastante interesante. Vamos a ver si Sebastián me ayuda leyendo este artículo 30 y yo les explico a continuación. Listo, Sebas, abre tu micrófono, profe. dame leyendo esto, por favor. Ya. Dice, los turistas extranjeros que durante su estadía en el Ecuador hubieran contratado servicios de alojamiento turístico y o adquirido bienes y los lleven consigo al momento de salir del país, tendrán derecho a la restitución del IVA pagado por estas adquisiciones, siempre que cada factura tenga un valor no menor de $50 de los Estados Unidos de América. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Les voy a explicar aquí, si ven que es un poco como, capaz que confuso por el número de texto, o bueno, por el texto que este artículo conlleva, pero es bastante fácil entenderlo. Sí necesito que presten bastante atención a esto porque, bueno, capaz que nadie lo hace, no hemos conocido personas capaz que se han acogido pues a este artículo 30 de la Ley del Turismo, pero que está vigente. Esto explica que cualquier turista extranjero, ya, que haya visitado aquí el país y que eventualmente haya solicitado facturas, ya sea por hospedaje, pues por compras de artículos, no sé, pues por viajes internos, pues si es que eventualmente por consumo de alimentos, etcétera. Ojo, que aquí las facturas no pueden ser menor a $50, ¿ya? O sea, por ejemplo, si es que yo, se me ocurre, durante el hospedaje gasté pues $200. Se supone que es obviamente una factura mayor a $50, que es la base que pues rige en este artículo. En el momento que yo tengo esta factura, que digamos que es por $200, en el momento de la salida del país, yo puedo presentar esta documentación
para que se me devuelva el valor del impuesto al valor agregado, que es el IVA. Entonces, claro, es un incentivo, en este caso, para los turistas que están visitando el país. En teoría, muy pocos turistas conocen de este beneficio, pero sí lo podrían dar uso y hacer práctica. Ojo que estas facturas no son acumulables, por ejemplo. ¿A qué me refiero con acumulables? Ah, se me ocurre, yo compré o me comí un restaurante y gasté $30. Luego fui a comprar artesanías y tengo una factura por $20. Y después compré otro tipo de servicios o bienes en $20. Suman $70, ¿verdad? Esto no me permite reclamar ningún impuesto al valor agregado o la devolución del IVA. ¿Por qué? Porque cada una de las facturas no es mayor pues a $50. Tiene que ser una factura no menor a 50, ¿sí? Por eso que decíamos, cada factura tenga un valor no menor a $50. No es acumulable estas facturas, como les decía en el ejemplo. Yo tengo una factura de 30 y otra de 20, y esto presento, no aplica. Tiene que ser facturas individuales por valores no menores a $50. Al momento de salir del país, hago esta declaración y digo, yo soy extranjero, pagué absolutamente todo de impuestos y demás, pero me quiero acoger al artículo 30 de la Ley de Turismo que está vigente en el Ecuador y me devuelven el valor del impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. Me devuelven absolutamente todo, ¿sí? Entonces es bastante clave y creo que muy pocas personas o muy pocos turistas lo aplicaban. Así es, pero está súper vigente en el artículo 30, ¿no? Como podemos observar. El impuesto al valor agregado o IVA, que ha sido pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes de los que hablábamos, y pasen a formar parte de su activo fijo, otro tema contable aquí. Vamos a ver, les voy a explicar a qué nos referimos con activo fijo que vemos aquí. Un activo fijo dentro de la contabilidad se dice que es todo tipo de bien que nosotros vamos a tener en mi empresa y que se va a quedar en la misma. Por ejemplo, pueden ser el local comercial, puede ser eventualmente un terreno, un activo fijo también puede ser un vehículo, etcétera, ¿no? Entonces, todos los activos son considerados como fijos. Computadoras, muebles de escritorio, etcétera, ¿no? Porque hay activos fijos y activos circulantes. Para que entiendan la diferencia de los dos y no cansarles mucho, es un tema de contabilidad. Activo fijo, todo lo que se va a quedar en la empresa durante largo tiempo. Y los activos circulantes son los que entran en la empresa, pero salen de inmediato. Por ejemplo, les hago el ejemplo de una panadería. Un activo fijo es el horno, es eventualmente la batidora o la mezcladora, pues las latas, las vitrinas, etcétera. Son activos fijos, ¿verdad? De local. Pero un activo circulante es, por ejemplo, la harina, pues la sal, eventualmente si yo compro leches también para vender, eso es activo circulante, porque entra como producto y sale como inmediatamente, ¿no? Es un activo circulante, que entra como bien y sale como que casi rápido, ¿no? Es la diferencia entre activo fijo y activos circulantes en el tema contable. Pero bueno, yendo al tema de las importaciones, de lo que yo pagué por IVA dentro de las importaciones que hice, entonces, todos los bienes que pasan a formar parte de mi activo fijo o de los bienes de las materias primas. Recuerden que había insumos, elementos decorativos, etcétera, o que sean utilizados para producción y comercialización de dichos bienes y servicios que no sean incluidos en el precio de venta por parte de la empresa turística, será reintegrado en un tiempo no mayor a 90 días a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago. Súper difícil capaz de leerlo, pero muy fácil de entenderlo. Verán, el IVA que yo he pagado en las adquisiciones que hice para mi empresa, de todo lo que adquirí, de todo lo que yo he traído, importado, etcétera, todo el IVA que yo he pagado, entonces, ya sea de los bienes, de la materia prima, de productos, insumos, de los servicios que eventualmente yo soy un operador y compro, por ejemplo, un servicio de transporte para mover a mis turistas. Entonces, todos estos servicios que realmente están dentro de
de la comercialización, digamos, del producto, ¿verdad? Para entenderlo mucho más fácilmente. Yo vendo un paquete se me ocurre a Galápagos, ¿verdad? Ya estamos en Galápagos y obviamente tengo que alquilar transportación turística. Esto en teoría no es que me aparece en mi factura, por ejemplo, transportación turística, $10. No, más bien al contrario, dice paquete turístico en Galápagos, punto. Yo veré cómo pago el transporte, veré cómo pago el impuesto que se llama SICAL, que es el sistema de inspeccionamiento en Galápagos, etcétera. Entonces, todo lo que no está mencionado aquí en el precio de venta originalmente, será esto emitido como una nota de crédito, cheque u otro medio de pago, como se menciona aquí, por parte de las empresas turísticas. Entonces, en teoría, lo que yo también estoy pagando a otras empresas, como es el IVA, automáticamente me van a devolver, porque pues, yo también pertenezco al ámbito turístico, ¿ya? Si bien es cierto, no se menciona, como se dice aquí, cuando ustedes compran un paquete turístico, no está pues mencionado traslado del hotel, perdón, del aeropuerto al hotel, $5. Traslado City Tour dentro de Cuenca, $40. De ahí cogen nuevamente la furgoneta para irse a Turi, $5 más, ¿no? Eso no menciona, ¿verdad? Únicamente hace referencia a un paquete en general para el turista, para los ojos del turista. Pero para nosotros, como prestadores de servicios turísticos, como empresa, como tal, si es que yo estoy comprando a una empresa de transporte turístico este servicio, yo le pago todo a excepción del IVA, o mejor dicho, en teoría pago todo, pero después me devuelven el IVA. Así como funcionaba en tema de importaciones, que me devolvían los aranceles, asimismo pasa en este caso. Si yo estoy adquiriendo algún servicio, algún bien, algún insumo a otra empresa turística, automáticamente dejo de pagar yo el valor del impuesto al valor agregado, IVA. ¿Sí? Entonces es también un beneficio de parte a parte, porque yo dejo de pagar y la empresa también tiene una declaración en cero, porque no va a pagar impuesto al valor agregado. ¿Sí? Como les vuelvo y repito, es capaz que un poquito difícil de entender, pero lo vamos viendo poco a poco en la práctica. Aquí les estoy resumiendo bastante a grandes rasgos para que puedan entenderlo pues muy, muy fácilmente. ¿Alguna pregunta al respecto? Si estoy yendo muy rápido, me comentan y creo que mucho lo estoy metiendo y le vamos a dar más suave. ¿Cómo estamos? No, profe, Bien, sí, sí profe. está bien. Sí, sí, está bien. Ya, muy bien. Aleska, ¿sí me estás entendiendo? Bienvenida, ya veo que te sumaste a nuestras clases. Eh, Perfecto. Esta parte sí, la otra parte como llegué tarde, no entendí muy bien. No hay problema. En el video igual vamos a ir haciendo súper, súper suave para que tú lo puedas ir definiendo de mejor manera. ¿Sí? Entonces está, creo que Ya. claramente explicado. No importa si llegaste tarde, vas a retroalimentarte nuevamente en el video que coloquemos en la plataforma, así que tranquila. Bien, para no alargarnos mucho y no llenarnos de mucha información, vamos a ver hasta este artículo, que es el artículo 32, que también es bastante interesante. Y dice lo siguiente: los establecimientos de turismo que se acojan a estos incentivos que estamos hablando, que mayormente son tributarios, registrarán ante el Ministerio de Turismo los precios de los servicios al usuario y consumidor antes y después de recibidos los beneficios. Ya les explico esta parte. La información que demuestre el cumplimiento de esta norma deberá ser remitida anualmente por el Ministerio de Turismo al Servicio de Rentas Internas para el análisis y registro correspondiente. Bien, esto hace entender que en mi registro de turismo, normalmente o ante información que se da al Ministerio de Turismo, se da la información también de los precios, de todos los servicios que yo estoy otorgando o productos que yo estoy ofreciendo con los precios respectivos, ¿ya? Esto se lo hace periódicamente para garantizar que el precio que yo estoy o que establecí durante todo ese año no sea modificado o no sea incrementado. Es por esta razón que el Ministerio de Turismo siempre hace fiscalizaciones, siempre hace seguimientos, eventualmente llegan a nuestro establecimiento a determinar cuál ha sido el precio que nosotros hemos dado, etcétera, ¿no? Entonces, ya les explico cómo funciona esto. Tomando en base el precio que estaba registrado en el Ministerio de Turismo,
el Ministerio de Turismo tiene la obligación de enviar al Servicio de Rentas Internas el informe de mi empresa para que se verifique que lo que yo cobré es lo mismo que estoy declarando. O sea, por ejemplo, no puedo tener, se me ocurre, yo vendí un paquete turístico a Galápagos. Este paquete turístico lo registré en el Ministerio de Turismo por un precio de $500. Ejemplo, ¿no? Pero el Servicio de Rentas Internas ve que yo he vendido ese paquete turístico Galápagos $900. Ahí va a saltar una alerta y dicen, bueno, si es que está registrado con precio de 500, ¿por qué se está cobrando $900? Y hacen las inspecciones, los seguimientos, y podemos caer también nosotros en clausura. Ojo con esto. No podemos ser parte de la evasión de impuestos, de cobrar más. Inclusive hay unas normativas de que si yo no exhibo precios, también van a caer pues multas en mi contra, ¿no? Ya lo vamos a ver en otros artículos posteriores a este. Entonces, como les decía, el Ministerio de Turismo tiene la obligación de dar seguimiento a todas las empresas turísticas. Como ejemplo, y en forma muy personal, bueno, no sé si les comenté, yo trabajé en el Hotel El Dorado, en el centro de la ciudad, muchísimos años, casi 14 años, y muy regularmente, bueno, después cuando yo estuve ya de gerente de recepción y reservas, pues llegaba personal del Ministerio de Turismo para hacer indagaciones y pedirme información de cuál era la tarifa que yo estaba entregando en ese momento. Claro está que nosotros manejábamos como hotel varias tarifas, que son la tarifa corporativa y una tarifa habitual o tarifa RAC, que se la llama, ¿no? Entonces, ellos me decían, a ver, usted, dígame la tarifa RAC. Y yo decía, por ejemplo, $90 más impuestos. Y ellos iban verificando que se haya registrado previamente este valor, ¿no? Ellos tenían un formulario, nunca te mostraban, sino más bien ellos iban corroborando los datos. Y decía, por ejemplo, ya muy bien, tarifa en corporativa, por ejemplo, en habitación doble. Y yo decía, pues, no sé, $75 más impuestos. Muy bien, chequeaban y daban checks o iban verificando la información que yo les iba proporcionando. Finalmente me pedían ellos una corroboración o que les indique varias o copias de factura que yo haya entregado por estos valores. Y efectivamente tenía que sacar copias de las facturas que yo en ese día o en esa semana había ofrecido o había entregado. Entonces, nada más imprimía las facturas y daba. Esto indicaba que los precios registrados en el Ministerio de Turismo eran exactamente los mismos que yo estaba declarando en el SRI y que se habían vendido como tal. O sea, yo estaba vendiendo con las mismas tarifas que registré en el Ministerio de Turismo y que estaban siendo corroboradas además por el Ministerio, perdón, por el Servicio de Rentas Internas o el SRI. Así de sencillo de este artículo 32. Eso invita básicamente a que no podemos evadir impuestos, no podemos cobrar tarifas más altas de las que ya fueron establecidas. Si es que eventualmente yo voy a modificar mis tarifas, tengo que dar una notificación al Ministerio de Turismo para que se cambie esos temas, ¿no? De cobros de tarifas, si yo incrementé servicios, modificar los precios, porque va a saltar una alerta en el SRI al saber que yo estoy cobrando precios excesivos distintos a los que yo registré. Así de sencillo está este artículo, entonces, para que lo puedan entender de mejor manera. A ver, bueno, esto le dejamos ahí en el artículo 32, porque si es medio complicado la ley, se pueden medio confundir eventualmente. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de lo que hemos estado viendo este momento? No, profe. Perfecto, creo que está claro, muy bien. Si eventualmente ustedes ven en la plataforma pues algún tema de inspección o, bueno, información o eventualmente requerimiento de investigación, lo pueden hacer sin duda alguna, ¿no? Hay varios artículos o varias obras, pues, que se presentan normalmente en Internet, donde está información complementaria o adicional que vamos a ir detallando dentro de lo que implica la ley de turismo como tal, ¿sí? Eso principalmente, entonces, ¿tienen alguna inquietud, algo en particular que quieran comentarme al respecto? Bien, si no hay ninguna inquietud o duda que hayamos tenido durante esta clase, pues doy por finalizada ya esta clase, agradeciéndoles muchísimo su atención. Como siempre, igual nos vamos a ver la próxima semana en una nueva